¿Cómo la Tierra puede atraer objetos sin tocarlos? ¿Cómo un imán puede mover otros sin contacto directo? Estas preguntas nos llevan al estudio de las fuerzas a distancia, fenómenos que ocurren sin necesidad de contacto físico entre los cuerpos. La ciencia explica este tipo de interacciones mediante la existencia de campos. En este tema conoceremos qué son los campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales, cómo se relacionan con la fuerza y la distancia. ¿Qué son las fuerzas a distancia? Las fuerzas a distancia son aquellas que se ejercen sin contacto directo entre los cuerpos, en los cuales hay tres tipos importantes: la fuerza gravitacional, la eléctrica y la magnética. La fuerza gravitacional son las fuerzas con las que dos cuerpos se atraen por el hecho de tener masa. La fuerza magnética hace que los imanes se atraigan o se repelen. La fuerza eléctrica es una fuerza a distancia que actúa sobre cuerpos cargados. A diferencia de las fuerzas a contacto, como empujar o jalar un objeto, la fuerza a distancia actúa a través de campos invisibles. ¿Qué es un campo magnético? El campo magnético es el área que rodea un imán. Hay tres tipos principales de campos relacionados con las fuerzas a distancia: el campo gravitacional, el campo magnético y el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es el que genera un cuerpo con masa. Y a diferencia del campo eléctrico, que es el que se produce alrededor de una carga eléctrica, como por ejemplo, podemos poner de ejemplo al frotar un globo con el cabello de alguno de nuestros compañeros. En este ejemplo podemos ver lo del campo eléctrico, que al frotar el cabello de nuestra compañera, lo que causa es energía eléctrica, o sea, una carga de electrones, lo que va a hacer que el cabello se levante alrededor del globo. Ahora, el campo magnético es aquel que se origina a través de imanes y cargas eléctricas, como podemos ver aquí un imán. Quisimos demostrarlo con un experimento que consiste básicamente en un frasco de vidrio, llenarlo con agua a menos de la mitad y después colocar la limadora de hierro dentro de ella. Después, con un imán por la parte de afuera, comenzar a pegarlo, lo que va a crear figuras y formas distintas. En esta imagen se muestra un problema de la predicción 9. A nuestro alrededor existen fuerzas invisibles que pueden atraer o repeler objetos sin necesidad de tocarlos. Hoy hablaremos de dos tipos de ellas: las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. ¿Qué son las fuerzas eléctricas? Cuando aparecen cargas eléctricas, estas pueden ser positivas y negativas. Las cargas del mismo signo se repelen y las de signos opuestos se atraen. La intensidad de esta fuerza depende de dos factores: la magnitud de la carga y la distancia entre ellas. En este experimento pudimos ver que al estar el imán arriba, se metió una fuerza, que es la fuerza magnética, al atraer las monedas y al ejercer una fuerza. Aquí podemos ver otro ejemplo de lo que se basa la predicción. Realizamos un ejercicio de la progresión 10. Después de analizar y comprender los temas pasados sobre fuerzas a distancia y campos, ahora podemos profundizar en cómo estas ideas se aplican de manera real y práctica. Una pregunta interesante sería cómo un objeto puede moverse sin necesidad de ser tocado directamente. La respuesta está en los campos, especialmente en el campo magnético. Para explicar mejor este tema lo haremos con un ejemplo muy sencillo que consiste en una espira de alambre dentro de un campo magnético. Esta consiste en que la espira de alambre esté conectada a una fuente eléctrica, la cual sería en este caso una batería. Cuando la corriente empieza a circular por la espira, las cargas generan un polo sur y un polo norte. En cada polo generan una fuerza diferente, que es una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Son fuerzas contrarias. Cuando estas fuerzas actúan entre sí o en sentido contrario, generan un momento de torsión. ¿Qué hace este momento de torsión? Hace que la espira gire. Acá mostramos el experimento que anteriormente nuestro compañero nos estuvo explicando.